Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ahora iniciando un nuevo trimestre. Estamos en el cuarto trimestre del 2012 y ya estamos listos para desarrollar la lección número 1. El título de la lección es La gran controversia, el fundamento. Vamos a iniciar esta lección y estamos felices de compartir este momento del estudio con el profesor Leandro Cuadros. Bienvenido, profesor Leandro Cuadros, a nuestro estudio y el bosquejo de escuela sabática. Muchas gracias, Pastor Edison, por la invitación. Es un placer estudiar la palabra de Dios con usted y con nuestros hermanos televidentes. El profesor Leandro Cuadros es presentador del programa de televisión de Nuevo Tiempo, En la Mira de la Verdad. Entonces será un privilegio trabajar estos temas con él en estos próximos momentos. Vamos a hacer una oración y enseguida continuaremos con nuestro bosquejo. Por favor. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu iluminación en nuestra mente para entendermos tu palabra. Solicitamos tu bendición en este momento en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya pensó cómo sería el mundo sin enfermedades, sin males? Sería magnífico, ¿verdad? Hay una enfermedad terrible que de solo pronunciar el nombre de la enfermedad, muchos de nosotros sentimos un temor y también una tristeza. Cáncer. ¿Cuántos de nosotros ya perdimos seres queridos por esta terrible enfermedad? Estaba leyendo el significado de la palabra cáncer. La palabra cáncer viene del latín y significa cangrejo, ¿sabían? Tiene ese nombre porque las células enfermas atacan y se infiltran en las células sanas, como si fueran los tentáculos de un cangrejo. Más o menos ocurre así. Los tumores, por ejemplo, aparecen en el organismo cuando las células comienzan a crecer de manera descontrolada, entre otras acciones, por supuesto, descontrol. El ser humano ya perdió completamente el descontrol de su propio cuerpo y hay un descontrol interno, produce esos tumores y finalmente el cáncer. En el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Hay un descontrol, parece que no obedece. Por eso Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, porque hay una naturaleza interna que me lleva a hacer lo malo. Entonces yo no puedo tener control de mi propio ser. Hay como un cáncer espiritual y ese cáncer mata, infelizmente. Pero Dios tiene una solución, un remedio para ese mal. Ese será el tema que tocaremos a continuación. Las creencias fundamentales de las Escrituras están fundadas en el gran conflicto. Todas las doctrinas tienen como base el gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Ya estamos listos entonces para desarrollar la lección de esta semana, que tiene que ver con el gran conflicto y cómo ese conflicto afecta todos los aspectos de nuestra vida, especialmente lo que hacemos y lo que nosotros pensamos. Vamos ahora rápidamente a entrar a la exploración del texto y tocaremos 3 puntos fundamentales. Primero, la naturaleza o el origen del conflicto. Después nosotros hablaremos sobre la naturaleza del gran conflicto y finalmente la conclusión del gran conflicto. Vamos a comenzar entonces por la primera parte. ¿Cómo comenzó el mal? ¿Cómo se dio inicio a este gran conflicto? Es increíble, Pastor Edison, pero la Biblia hace una revelación de que el malo inició en el cielo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ocurrió una batalla en el cielo entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, por la soberanía de Dios. La ley de Dios y su carácter fueron contestados por Satanás. Y Pablo habla que el conflicto es un misterio para nosotros, pero es 2 Tesalonicenses 2, versículo 7, que habla que la iniquidad, el pecado, es
un misterio para nosotros. No tenemos cómo hacer una explicación de qué manera la imperfección puede originarse en seres criaturas perfectas, pero la evidencia bíblica que tenemos es que Dios no es el responsable por el malo. Entonces allí hay una especie de origen del mal en seres perfectos. ¿Por qué? ¿Será que hay alguna característica específica que dio lugar a eso? ¿La libertad? Muy el interesante, buen pastor. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 18, habla que Dios creó Lúcifer perfecto. A princípio no tiene una razón para, Una razón, ¿no? una razón para que Lúcifer pueda desenvolver el malo en su corazón, pero es de lo conocimiento bíblico que el uso del libre-arbitrio, de la libertad, de manera equivocada, originó el mal en el corazón de Lúcifer. Y bueno, Dios no acabó con él inmediatamente, ¿no? No. ¿Por qué? Primera Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, habla que los ángeles tienen una voluntad muy grande de estudiar el plan de salvación. Entonces, eso nos indica que los ángeles no son, no saben todas las cosas como Dios. Entonces, fue muy importante que Dios permitisse que el pecado ocurriese en el universo para que los ángeles tuviesen la certeza de que Dios es bueno y que el uso equivocado de la libertad es malo para las criaturas de Dios. Es decir, el mal uso, ¿no? De aquella libertad que Satanás la usó mal. Exactamente. Y dio a luz todo lo que nosotros vemos después. Entonces, ahora la naturaleza del gran conflicto. ¿Cómo ocurre el gran conflicto? ¿Cómo es que realmente se desarrolla esa batalla entre el bien y el mal? Es un asunto de los seres humanos. En fin, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre eso? La Biblia habla, pastor, que el gran conflicto es una batalla entre la criatura y el Criador. Isaías 14, 12 a 14, afirma que Lúcifer intentó ser igual a Dios, pero no en su carácter, mas en su posición. Ah, ok. Y es importante también que el conflicto es una batalla por lealtades. Hoy nosotros debemos demostrar nuestra lealtad a Dios o al diablo. No existe una manera neutra en el conflicto entre bien y malo. Y también es una batalla universal. Todas las personas, sean creyentes o ateos, estão haciendo parte del gran conflicto. No tiene otra alternativa. Y esta naturaleza, sin duda alguna, tiene algunas características interesantes. Por un lado, el orgullo, la independencia y también la autonomía que muchas personas quieren tener y el diablo la tuvo. Y por otro lado, la sumisión, ¿no? Y por la dependencia. Entonces, dos asuntos fundamentales de ese conflicto que seguramente desencadena o la victoria o la derrota y la muerte final. Sí. La segunda parte de la parte específica que tiene que ver con la exploración es sobre la conclusión de ese conflicto. La tercera parte es más, ¿no? ¿Cómo va a concluir ese conflicto? La Biblia habla, pastor, que Dios en su amor permitió que el gran conflicto tuviese una secuencia para los ángeles y las personas hoy tener la certeza de que el malo no es bueno. Después que Dios demostrar, evidenciar a todas las criaturas que el malo es malo realmente, Dios, de acuerdo con Apocalipsis 14, irá a hacer una destrucción del malo, definitivamente. Entonces el mal no será eterno. No será eterno. Apocalipsis 21, versículo 4, habla que Dios irá a acabar con las lágrimas, con la dolor, todo el sufrimiento. Amén, ¿no? Y es interesante ver cómo aquellas palabras
todo va a terminar bien. Todo bien. Todo va a terminar bien. En medio de aquella lucha, mi papá decía siempre, todo va a terminar bien. Y tenía razón, un día todo va a terminar bien. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a entrar rápidamente en la tercera parte de nuestro bosquejo, la aplicación. Debemos estar conscientes plenamente que el gran conflicto está presente en todos los aspectos de la vida. No es solamente un asunto que tiene que ver con las luchas espirituales, los problemas espirituales, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no es así? Sí, pastor, el conflicto entre el bien y el malo tiene un envolvimiento de todo el ser humano. Dios crió nosotros con una naturaleza inseparable, físico, mental y espiritual. Exacto. Por eso, Satanás tiene el propósito de atacar nuestro ser por completo. Y la única manera de nosotros obtenermos la victoria es la submisión a Dios, es la decisión de tenermos nuestra lealtad a Él únicamente. Entonces, nosotros debiéramos aplicar esta lucha no solamente a los momentos que estamos en la iglesia o a asuntos espirituales, que sin duda es la base de todo, pero también los momentos cuando estamos en el colegio, en la universidad, en los negocios, en todos los asuntos de la vida hay un conflicto y nosotros debiéramos estar siempre del lado de Dios en aquel momento. Vamos a pasar rápidamente a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Por qué no preparar una tarjeta? Usted mismo, allí donde está, en su clase de escuela sabática, prepare una tarjeta y coloque en esa tarjeta una decisión clara y definida, poniéndonos del lado de Dios, siendo intencionales. No es apenas teniendo el deseo, sino también el pedido a Dios y decirle así como una oración. ¿Qué piensan ustedes? Por la gracia de Dios, quiero colocarme del lado de Dios en todas mis decisiones y acciones. ¿Qué les parece? ¿Podemos nosotros tomar esa decisión? ¿Por qué no tomas conmigo, juntamente con el profesor Leandro, ahora la decisión de estar del lado de Dios? A pesar que parezca un camino difícil, pero es el mejor camino. Estar del lado de Dios en todas las cosas, no solamente en nuestros pensamientos, sino también en nuestras acciones. Haz esa decisión y Dios te bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú quieres que seamos victoriosos y que podamos tener claramente la diferencia entre el bien y el mal y entonces podamos definirnos y ponernos del lado de Dios. Bendice el estudio de tu palabra en todos los lugares. En el nombre de Jesús. Amén.